¿Por qué no soy cristiano? Bertrand Russell. Prefacio. La nueva publicación de varios ensayos míos relativos a temas teológicos, realizada por el profesor Edwards, es para mí una causa de gratitud, especialmente por sus admirables observaciones preliminares. Me alegra en particular que me haya dado una oportunidad de afirmar otra vez mis convicciones sobre los temas de que tratan los diversos ensayos. Recientemente ha habido un rumor de que yo era menos contrario a la ortodoxia religiosa de lo que había sido. Ese rumor carece totalmente de fundamentos. Creo que todas las grandes religiones del mundo, el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el islam y el comunismo, son a la vez mentirosas y dañinas. Es evidente, como materia de lógica, que ya que están en desacuerdo, solo una de ellas puede ser verdadera. Con muy pocas excepciones, la religión que un hombre acepta es la de la comunidad en que vive, lo cual hace obvio que la influencia del medio es la que le ha llevado a aceptar la religión en cuestión. Es cierto que la escolástica inventó lo que sostenía como argumentos lógicos que probaban la existencia de Dios, y que esos argumentos u otros similares han sido aceptados por muchos filósofos eminentes, pero la lógica a que apelaban los argumentos tradicionales es una anticuada clase aristotélica rechazada ahora por casi todos los lógicos, excepto los católicos. Hay uno de estos argumentos que no es puramente lógico. Me refiero al argumento del designio. Sin embargo, este argumento fue destruido por Darwin y, de todas maneras, solo podría ser lógicamente respetable mediante el abandono de la omnipresencia de Dios. Aparte de la fuerza lógica, para mí hay algo raro en las valuaciones éticas de los que creen en una deidad omnipotente, omnisciente y benévola. Después de preparar el terreno mediante muchos millones de años de nebulosa sin vida, puede considerarse adecuadamente recompensado por la aparición final de Hitler, Stalin y la bomba H. La cuestión de la verdad de una religión es una cosa, pero la cuestión de su utilidad es otra. Yo estoy tan firmemente convencido de que las religiones hacen daño como lo estoy de que no son reales. El daño que hace una religión es de dos clases, una dependiente de la clase de creencia que se considera que se le debe dar, y otra dependiente a los dogmas particulares en que se cree. Con respecto a la clase de creencia, se considera virtuoso el tener fe, es decir, tener una convicción que no puede ser debilitada por la prueba en contrario. Ahora bien, si la prueba en contrario ocasiona la duda, se sostiene que la prueba en contrario debe ser suprimida. Mediante tal criterio, en Rusia los niños no pueden oír argumentos en favor del capitalismo, ni en Estados Unidos en favor del comunismo. Esto mantiene intacta la fe de ambos y pronta una guerra sanguinaria. La convicción de que es importante creer esto o aquello, incluso aunque una investigación libre no apoye la creencia, es común a casi todas las religiones e inspira todos los sistemas de educación estatal. La consecuencia es que las mentes de los jóvenes no se desarrollan y se llenan de hostilidad fanática hacia los que tienen otros fanatismos, y aún más virulentamente hacia los contrarios a todos los fanatismos. El hábito de basar las convicciones en la prueba y de darle solo ese grado de seguridad que la prueba autoriza, si se generalizase, curaría la mayoría de los males que padece el mundo. Pero, en la actualidad, la educación tiende a prevenir el desarrollo de dicho hábito, y los hombres que se niegan a profesar la creencia en algún sistema de dogma infundados no son considerados idóneos como maestros de la juventud. Los anteriores males son independientes del credo particular en cuestión y existen igualmente en todos los credos que se ostentan dogmáticamente, pero también hay en la mayoría de las religiones dogmas éticos específicos que causan daño definitivo. La condenación católica del control de la natalidad, si prevaleciese, haría imposible la mitigación de la pobreza y la abolición de la guerra. Las creencias hindúes de que la vaca es sagrada y de que es malo que las viudas se vuelvan a casar causan un sufrimiento innecesario. La creencia comunista en la dictadura de una minoría de verdaderos creyentes ha producido toda clase de abominaciones. Se nos dice a veces que solo el fanatismo puede hacer eficaz un grupo social. Creo que eso es totalmente contrario a las lecciones de la historia. Pero en cualquier caso, solo los que adoran servilmente el éxito pueden pensar que la eficacia es admirable sin tener en cuenta lo que se hace. Por mi parte, creo que es mejor hacer un bien chico que un mal grande. El mundo que querría ver sería un mundo libre de la virulencia de las hostilidades de grupo y capaz de realizar la felicidad para todos mediante la cooperación en lugar de mediante la
la lucha. Querría ver un mundo en el cual la educación tiende a la libertad mental en lugar de a encerrar la mente de la juventud en la rígida armadura del dogma, calculado para protegerla durante toda su vida contra los dardos de la prueba imparcial. El mundo necesita mentes y corazones abiertos, y estos no pueden derivarse de rígidos sistemas, ya sean viejos o nuevos. Bertrand Russell. Número 1. ¿Por qué no soy cristiano? Como ha dicho su presidente, el tema acerca del cual voy a hablar esta noche es ¿por qué no soy cristiano? Quizás sería conveniente, antes de todo, tratar de averiguar lo que uno quiere dar a entender con la palabra cristiano. En estos días, la emplean muy ligeramente muchas personas. Hay quienes entienden por hecho la persona que trata de vivir virtuosamente. En tal sentido, supongo que habría cristianos de todas las sectas y credos. Pero no creo que sea el sentido adecuado de la palabra. Aunque solo sea por implicar que toda la gente que no es cristiana, todos los budistas, confucianos, mahometanos, etc., no tratan de vivir virtuosamente. Yo no entiendo por cristiano la persona que trata de vivir decentemente, de acuerdo con sus luces. Creo que debe tenerse una cierta cantidad de creencia definida antes de tener el derecho de llamarse cristiano. La palabra no tiene ahora un significado tan completo como en los tiempos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. En aquellos días, si un hombre decía que era cristiano, se sabía lo que quería dar a entender. Se aceptaba una colección completa de credos promulgados con gran precisión y se creía cada sílaba de esos credos con toda la fuerza de las convicciones de uno. ¿Qué es un cristiano? En la actualidad no es así. Tenemos que ser un poco más vagos en nuestra idea de cristianismo. Creo, sin embargo, que hay dos cosas diferentes completamente esenciales a todo el que se llama cristiano. La primera es de naturaleza dogmática, a saber, que hay que creer en Dios y en la inmortalidad. Si no se cree en esas dos cosas, no creo que uno pueda llamarse propiamente cristiano. Luego, más aún, como el nombre implica, hay que tener alguna clase de creencia acerca de Cristo. Los mahometanos, por ejemplo, también creen en Dios y en la inmortalidad, pero no se llaman cristianos. Creo que hay que tener, aunque sea una proporción mínima, la creencia de que Cristo era, si no divino, al menos el mejor y el más sabio de los hombres. Si no se cree eso acerca de Cristo, no creo que se tenga el derecho de llamarse cristiano. Claro está que hay otro sentido que se encuentra en el Whitaker Almanac y en los libros de geografía, donde se dice que la población del mundo está dividida en cristianos, mahometanos, budistas, fetichistas, etc. Y en ese sentido, todos nosotros somos cristianos. Los libros de geografía nos incluyen a todos, pero en un sentido puramente geográfico, que supongo podemos pasar por alto. Por lo tanto, entiendo que cuando yo digo que no soy cristiano, tengo que decir dos cosas diferentes. Primera, porque no creo en Dios ni en la inmortalidad. Y segunda, porque no creo que Cristo fuera el mejor y el más sabio de los hombres, aunque le concedo un grado muy alto de virtud moral. De no haber sido por los triunfantes esfuerzos de los incrédulos del pasado, yo no haría una definición tan elástica del cristianismo. Como dije antes, en los tiempos pasados tenían un sentido mucho más completo. Por ejemplo, comprendía la creencia de un infierno. La creencia en el fuego eterno era esencial de la fe cristiana hasta hace muy poco. En este país, como es sabido, dejó de ser esencial mediante una decisión del Consejo Privado, de cuya decisión desistieron el arzobispo de Canterbury y el arzobispo de York. Pero en este país nuestra religión se establece por ley del Parlamento, y por lo tanto el Consejo Privado pudo imponerse a ellos, y el infierno ya no es necesario al cristianismo. Por consiguiente, no insistiré en que el cristianismo tenga que creer en el infierno. La existencia de Dios. La cuestión de la existencia de Dios es una cuestión amplia y seria, y si yo intentase tratarla del modo adecuado, tendría que retenerles aquí hasta el día del juicio, por lo cual deben excusarme por tratarla de forma resumida. Saben, claro está, que la Iglesia Católica ha declarado dogma que la existencia de Dios puede ser probada mediante la razón sin ayuda. Este es un dogma algo curioso, pero es uno de sus dogmas. Tenían que introducirlo porque en un tiempo los librepensadores adoptaron la costumbre de decir que había tales y cuales argumentos que la razón podía esgrimir contra la existencia de Dios, pero que claro está, ellos sabían por cuestión de fe que Dios existía. Los argumentos y las razones fueron expuestos con gran detalle y la Iglesia Católica comprendió que había que ponerles coto. Por lo tanto, estableció que la existencia de Dios puede ser probada por la razón sin ayuda y dieron los argumentos para probarlo. Son varios, claro está, pero solo citaré unos pocos. El argumento de la primera causa. Quizás el más fácil y sencillo de comprender es el argumento de la primera causa. Se mantiene que todo cuanto vemos en este mundo tiene una causa.
y que al ir profundizando en la cadena de las causas llegamos a una primera causa, y que a esa primera causa le damos el nombre de Dios. Ese argumento, supongo, no tiene mucho peso en la actualidad, porque en primer lugar, causa ya no es lo que solía ser. Los filósofos y los hombres de ciencia han estudiado la causa y ésta ya no posee la virtud que tenía. Pero, aparte de eso, se ve que el argumento de que tiene que haber una primera causa no encierra ninguna validez. Puedo decir que cuando era joven y debatía muy seriamente estas cuestiones en mi mente, había adoptado el argumento de la primera causa, hasta el día en que a los 18 años leí la autobiografía de John Stuart Mill y hallé allí esta frase: mi padre me enseñó que la pregunta ¿quién me hizo? No puede responderse, ya que inmediatamente sugiere la pregunta ¿quién hizo a Dios? Esta sencilla frase me mostró, como aún pienso, la falacia del argumento de la primera causa. Si todo tiene que tener alguna causa, entonces Dios debe tener una causa. Si puede haber algo sin causa, igual puede ser el mundo que Dios. Por lo cual no hay validez en ese argumento. Es exactamente de la misma naturaleza que la opinión hindú de que el mundo descansa sobre un elefante y el elefante sobre una tortuga. Y cuando le dijeron ¿y la tortuga?, el indio dijo. Y si cambiamos de tema, el argumento no es realmente mejor que ese. No hay razón por la cual el mundo no pudo haber nacido sin causa. Tampoco, por el contrario, hay razón de que hubiera existido siempre. No hay razón para suponer que el mundo haya tenido un comienzo. La idea de que las cosas tienen que tener un principio se debe realmente a la pobreza de nuestra imaginación. Por lo tanto, quizás, no necesito perder más tiempo con el argumento de la primera causa. El argumento de la ley natural. Luego hay un argumento muy común derivado de la ley natural. Fue un argumento favorito durante el siglo XVIII, especialmente bajo la influencia de Sir Isaac Newton y su cosmogonía. La gente observó los planetas que giraban en torno al Sol, de acuerdo con la ley de gravitación, y pensó que Dios había dado un mandato a aquellos planetas para que se moviesen así, y que lo hacían por aquella razón. Aquella era, claro está, una explicación sencilla y conveniente que evitaba el buscar nuevas explicaciones de la ley de la gravitación en la forma un poco más complicada que Einstein ha introducido. Yo no me propongo dar una conferencia sobre la ley de gravitación de acuerdo con la interpretación de Einstein, porque eso también llevaría algún tiempo. Sea como fuere, ya no se trata de la ley natural del sistema newtoniano, donde por alguna razón que nadie podía comprender, la naturaleza actuaba de modo uniforme. Ahora sabemos que muchas cosas que considerábamos como leyes naturales son realmente convencionalismos humanos. Sabemos que incluso en las profundidades más remotas del espacio estelar, la yarda sigue teniendo 3 pies. Eso es sin duda un hecho notable, pero no se le puede llamar una ley natural. Y otras muchas cosas que se han considerado como leyes de la naturaleza son de esa clase. Por el contrario, cuando se tiene algún conocimiento de lo que los átomos hacen realmente, se ve que están menos sometidos a la ley de lo que se cree la gente y que las leyes que formulan no son más que promedios estadísticos productos del azar. Hay, como es sabido, una ley según la cual en los dados solo se obtiene el 6 doble aproximadamente cada 36 veces, y no consideramos eso como una prueba de que la ley de los dados esté regulada por un plan. Por el contrario, si el 6 doble saliera cada vez, pensaríamos que había un plan. Las leyes de la naturaleza son así en gran parte de los casos. Hay promedios estadísticos que emergen de las leyes del azar, y eso hace que la idea de la ley natural sea mucho menos impresionante de lo que era anteriormente. Y aparte de eso, que representa el momentáneo estado de la ciencia que puede cambiar mañana. La idea de que las leyes naturales implican un legislador se debe a la confusión entre las leyes naturales y las humanas. Las leyes humanas son preceptos que le mandan a uno proceder de una manera determinada, precepto que puede obedecerse o no, pero las leyes naturales son una descripción de cómo ocurren realmente las cosas, y como son una mera descripción, no se puede arguir que tiene que haber alguien que les dijo que actuasen así, porque si arguyéramos tal cosa, nos veríamos enfrentados a la pregunta ¿por qué Dios hizo las leyes naturales y no otras? Si se dice que lo hizo por su propio gusto y sin ninguna razón, se hallará entonces que hay algo que no está sometido a la ley, y por lo tanto, el orden de la ley natural queda interrumpido. Si se dice, como hacen muchos teólogos ortodoxos, que en todas las leyes divinas hay una razón de que sean esas y no otras, la razón, claro está, de crear el mejor universo posible, aunque al mirarlo uno no lo pensaría así. Si hubo alguna razón de las leyes que dio Dios, entonces el mismo Dios estaría sometido a la ley, y por lo tanto no hay ninguna ventaja en representar a Dios como un intermediario. Realmente se tiene una ley exterior y anterior a los edictos divinos, y Dios no nos sirve porque no es el último que dicta la ley.
En resumen, este argumento de la ley natural ya no tiene la fuerza que solía tener. Estoy realizando cronológicamente mi examen de los argumentos. Los argumentos usados en favor de la existencia de Dios cambian de carácter con el tiempo. Al principio eran duros argumentos intelectuales que representaban ciertas falacias completamente definidas. Al llegar a la época moderna, se hicieron menos repetibles intelectualmente y estuvieron cada vez más influenciados por una especie de vaguedad moralizadora. El argumento del plan. El paso siguiente nos lleva al argumento del plan. Todos conocemos este argumento. Todo en el mundo está hecho para que podamos vivir en él, y si el mundo variase un poco, no podríamos vivir. Ese es el argumento del plan. A veces toma una forma curiosa. Por ejemplo, se arguyó que los conejos tienen las colas blancas con el fin de que se les pueda disparar más fácilmente. Es fácil parodiar este argumento. Todos conocemos las observaciones de Voltaire de que la nariz estaba destinada a sostener las gafas. Esa clase de parodia no ha resultado tan desatinada como parecía en el siglo XVIII, porque desde Darwin entendemos mucho mejor por qué las criaturas vivas se adaptan al medio. No es que el medio fuera adecuado para ellas, sino que ellas se hicieron adecuadas al medio, y esa es la base de la adaptación. No hay en ello ningún indicio de plan. Cuando se examina el argumento del plan, es asombroso que la gente pueda creer que este mundo, con todas las cosas que hay en él, con todos sus defectos, fuera lo mejor que la omnipotencia y la omnisciencia ha logrado producir en millones de años. Yo realmente no puedo creerlo. Creo que si tuviera la omnipotencia y la omnisciencia y millones de años para perfeccionar el mundo, ¿no podría producir nada mejor que el Ku Klux Klan o los fascistas? Además, si se aceptan las leyes ordinarias de la ciencia, hay que suponer que la vida humana y la vida en general en este plan desaparecerán a su debido tiempo. Es una fase de decadencia del sistema solar. En una cierta fase de decadencia se tienen las condiciones de la temperatura adecuada al protoplasma, y durante un corto periodo hay vida en la vida del sistema solar. La Luna es el ejemplo de lo que le va a pasar a la Tierra. Se va a convertir en algo muerto, frío y sin vida. Me dicen que este criterio es deprimente, que si la gente lo creyese no tendría ánimo para seguir viviendo. Eso es una tontería. Nadie se preocupa por lo que va a ocurrir dentro de millones de años. Aunque crean que se están preocupando por ello, en realidad se engañan a sí mismos. Se preocupan por casos mucho más mundanos, aunque solo sea una mala digestión. Pero nadie es realmente desdichado al pensar qué le va a ocurrir a este mundo dentro de millones de años. Por lo tanto, aunque es una triste opinión el suponer que va a desaparecer la vida, al menos se puede pensar así, aunque a veces, cuando contemplo las cosas que hace la gente con su vida, es casi un consuelo. No es lo bastante para hacer la vida miserable, solo hace que la atención se vuelva hacia otras cosas. Los argumentos morales de la deidad. Ahora llegamos a una fase más allá en lo que yo llamaré la incursión intelectual que los teístas han hecho en sus argumentaciones, y nos vemos ante los llamados argumentos morales de la existencia de Dios. Saben, claro está, que antiguamente solía haber 3 argumentos intelectuales de la existencia de Dios, los cuales fueron suprimidos por Kant en la Crítica de la Razón Pura. Pero no bien había terminado con estos argumentos cuando encontró otro nuevo, un argumento moral que lo convenció. Era como mucha gente. En las materias intelectuales era escéptico, pero en las morales creía implícitamente en las máximas que su madre le había enseñado. Eso ilustra lo que los psicoanalistas ponen tanto en relieve, la fuerza inmensamente mayor que tienen en nosotros las asociaciones primitivas sobre las posteriores. Kant, como dije, inventó un nuevo argumento moral de la existencia de Dios, el cual en diversas formas fue extremadamente popular durante el siglo XIX. Tiene toda clase de formas. Una de ellas es decir que no habría bien ni mal si Dios no existiera. Por el momento no me importa el que haya o no una diferencia entre el bien y el mal. Esa es otra cuestión. Lo que me importa es que, si está plenamente convencido de que hay una diferencia entre el bien y el mal, entonces uno se encuentra con esta situación. ¿Esa diferencia se debe o no al mandato de Dios? Si se debe al mandato de Dios, entonces para Dios no hay diferencia entre el bien y el mal, y ya no tiene significado la afirmación de que Dios es bueno. Si se dice, como hacen los teólogos, que Dios es bueno, entonces hay que decir que ni el bien ni el mal deben tener un significado independiente del mandato de Dios, porque los mandatos de Dios son buenos y no malos independientemente del mero hecho de que Él lo hiciera. Si se dice eso, entonces hay que decir que el bien y el mal no se hicieron por Dios, sino que son en esencia lógicamente anteriores a Dios. Se puede, claro está, si se quiere, decir que hubo una deidad superior que dio órdenes al Dios que hizo este mundo, o para seguir el criterio de algunos gnósticos, un criterio que yo he considerado muy plausible, que en realidad el mundo que conocemos fue hecho por el demonio en un momento en que Dios no estaba mirando. Hay mucho que decir en cuanto a esto, y no pienso refutarlo. El argumento del remedio de la injusticia.
Luego hay otra forma muy curiosa de argumento moral que es la siguiente. Se dice que la existencia de Dios es necesaria para traer la justicia al mundo. En la parte del universo que conocemos hay gran injusticia, y con frecuencia sufre el bueno, prospera el malo, y apenas se sabe qué es lo más enojoso de todo esto. Pero si se va a tener justicia en el universo en general, hay que suponer una vida futura para compensar la vida en la tierra. Por lo tanto, dicen que tiene que haber un Dios, y que tiene que haber un cielo y un infierno con el fin de que a la larga haya justicia. Ese es un argumento muy curioso. Si se mira el asunto desde un punto de vista científico, se diría, después de todo, yo solo conozco este mundo, no conozco el resto del universo, pero basándome en probabilidades, puedo decir que este mundo es un buen ejemplo, y que si hay injusticia aquí, es probable que también haya injusticia en otra parte. Supongamos que se tiene un cajón de naranjas y al abrirlas la capa superior resulta mala. Uno dice, las de abajo estarán buenas en compensación. Se diría, probablemente todas son malas, y eso es realmente lo que una persona científica diría del universo. Diría así, en este mundo hay gran cantidad de injusticia y eso es una razón para suponer que la justicia no rige el mundo, y en este caso proporciona argumentos morales contra la deidad y no en su favor. Claro que yo sé que la clase de argumentos intelectuales de que he hablado no son realmente los que mueven a la gente. Lo que hace realmente que la gente crea en Dios no son los argumentos intelectuales. La mayoría de la gente cree en Dios porque les han enseñado a creer desde su infancia y esa es la razón principal. Luego, creo que la razón más poderosa e inmediata después de esta es el deseo de seguridad, la sensación de que hay un hermano mayor que cuidará de uno. Esto desempeña un papel muy profundo en provocar el deseo de la gente de creer en Dios. El carácter de Cristo. Ahora tengo que decir unas pocas palabras acerca de un asunto que yo creo que no ha sido suficientemente tratado por los racionalistas, y que es la cuestión de si Cristo era el mejor y el más sabio de los hombres. Generalmente se da por sentado que todos debemos estar de acuerdo en que era así. Yo no lo estoy. Creo que hay muchos puntos en que estoy de acuerdo con Cristo, mucho más que aquellos en los que están los cristianos profesos. No sé si podría seguirle todo el camino, pero iría con él mucho más lejos de lo que irían la mayoría de los cristianos profesos. Recuérdese que él dijo, yo, empero, os digo, que no hagáis resistencia al agravio, antes, si alguno le hiriese en la mejilla derecha, vuelve también la otra. No es un precepto ni un principio nuevo, lo usaron Lao Tse y Buda 500 o 600 años antes de Cristo, pero este principio no lo hacen los cristianos. No dudo que el actual primer ministro, por ejemplo, es un cristiano muy sincero, pero no les aconsejo que vayan a bofetearlo. Creo que hallarían que él pensaba que el texto tenía un sentido figurado. Luego, hay otro punto que considero excelente. Se recordará que Cristo dijo, no juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados. Ese principio creo que no se hallará en los tribunales de los países cristianos. Yo he conocido en mi tiempo muchos jueces que eran cristianos sinceros y ninguno de ellos creía que actuaba en contra de los principios cristianos haciendo lo que hacía. Luego Cristo dice, al que te pide, dale, y no le tuerza el rostro al que pretenda de ti algún préstamo. Ese es un principio muy bueno. El presidente ha recordado que no estamos aquí para hablar de política, pero no puedo menos de observar que las últimas elecciones generales se disputaron en torno a lo deseable que era torcer el rostro al que pudiera pedirnos un préstamo, de modo que hay que suponer que los liberales y los conservadores de este país son personas que no están de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, porque en dicha ocasión se apartaron definitivamente de ellas. Luego hay otra máxima de Cristo que yo considero muy valiosa, pero que no es muy popular entre algunos de nuestros amigos cristianos. Él dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Es una máxima excelente, pero como dije, no se practica mucho. Considero que todas las máximas son buenas, aunque un poco difíciles de practicarse. Yo no hago profesión de practicarlas, pero después de todo, ¿no es lo mismo que se tratase de un cristiano? Defectos de las enseñanzas de Cristo. Concedo la excelencia de estas máximas. Llego a ciertos puntos en los cuales no creo uno pueda ver la superlativa virtud ni la superlativa bondad de Cristo como son pintadas en los evangelios. Y aquí puedo decir que no se trata de la cuestión histórica. Históricamente es muy dudoso el que Cristo existiera, y si existió, no sabemos nada acerca de él, por lo cual no me ocupo de la cuestión histórica que es muy difícil. Me ocupo de Cristo tal como aparece en los evangelios, aceptando la narración como es, y allí hay cosas que no parecen muy sabias.
Una de ellas es que él pensaba que su segunda venida se produciría en medio de nubes de gloria antes de la muerte de la gente que vivía en aquella época. Hay muchos textos que prueban eso. Dice, por ejemplo, «No acabaréis de pasar por la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre». Luego dice, «En verdad os digo que hay aquí algunos que no han de morir antes que vean al Hijo del Hombre aparecer en el esplendor de su reino». Y hay muchos lugares donde está muy claro que él creía que su segundo advenimiento ocurriría durante la vida de muchos que vivían entonces. Tal fue la creencia de sus primeros discípulos, que fue la base de una gran parte de su enseñanza moral. Cuando dijo, «No andéis pues acongojados por el día de mañana», y cosas semejantes, lo hizo en gran parte porque creía que su segunda venida iba a ser muy pronto y que los asuntos mundanos ordinarios carecerían de importancia. En realidad, yo he conocido a algunos cristianos que creían que la segunda venida era inminente. Yo conocí a un sacerdote que aterró a su congregación diciendo que la segunda venida era inminente, pero todos quedaron muy consolados al ver que estaba plantando árboles en su jardín. Los primeros cristianos lo creían realmente y se abstuvieron de cosas como la plantación de árboles en sus jardines porque aceptaron de Cristo la creencia de que la segunda venida era inminente. En tal respecto, evidentemente no era tan sabio como han sido otros, y desde luego no fue superlativamente sabio. El problema moral. Luego se llega a las cuestiones morales. Para mí hay un defecto muy serio en el carácter moral de Cristo, y es que creía en el infierno. Yo no creo que ninguna persona profundamente humana pueda creer en un castigo eterno. Cristo, tal y como lo pintan los evangelios, sí creía en el castigo eterno, y uno halla repetidamente una furia vengativa contra los que no escuchaban sus sermones, actitud común en los predicadores y que dista mucho de la excelencia superlativa. No se halla, por ejemplo, esa actitud en Sócrates. Es amable con la gente que no lo escucha, y eso es, a mi entender, más digno de un sabio que la indignación. Probablemente todos recuerdan las cosas que dijo Sócrates al morir y lo que decía generalmente a la gente que no estaba de acuerdo con él. Se hallará en el Evangelio que Cristo dijo, «Serpientes, raza de víboras, ¿cómo será posible que evitéis el ser condenados al fuego del infierno?» Se lo decía a la gente que no escuchaba sus sermones. A mi entender, este no es realmente el mejor tono, y hay muchas cosas como estas acerca del infierno. Hay, claro está, un conocido texto acerca del pecado contra el Espíritu Santo. Pero quien hablase contra el Espíritu Santo, despreciando su gracia, no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Este texto ha causado una indecible cantidad de miseria en el mundo, pues las más diversas personas han imaginado que han cometido pecados contra el Espíritu Santo y pensado que no serían perdonados en este mundo ni en el otro. No creo que ninguna persona un poco misericordiosa ponga en el mundo miedos y terrores de esta clase. Luego, Cristo dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y quitará de su reino a todos los escandalosos y a cuantos obran la maldad, y los arrojará en el horno del fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y continúa extendiéndose con los gemidos y el rechinar de dientes. Esto se repite en un versículo tras otro, y el lector se da cuenta de que hay un cierto placer en la contemplación de los gemidos y el rechinar de dientes, pues de lo contrario no se repetiría con tanta frecuencia. Luego, todos ustedes recuerdan, claro está, lo de las ovejas y los cabritos. Como en la segunda venida para separar a las ovejas y a los cabritos, dirá a estos, «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno». Y continúa, «Y estos irán al fuego eterno». Luego dice de nuevo, «Y si es tu mano derecha la que te sirve de escándalo y te incita a pecar, córtala y tírala lejos de ti, pues mejor te está que pertenezca a uno de tus miembros que no el que vaya todo tu cuerpo al infierno, al fuego que no se extingue jamás». Esto le repite una y otra vez. Debo aclarar que toda esta doctrina, que el fuego del infierno es un castigo del pecado, es una doctrina de crueldad. Es una doctrina que llevó a la crueldad al mundo y dio al mundo generaciones de cruel tortura. Y el Cristo de los Evangelios, si se le acepta tal como le representan sus cronistas, tiene que ser considerado en parte responsable de eso. Hay otra cosa de menor importancia. Está el ejemplo de los puercos de Gadar, donde ciertamente no fue muy compasivo para los puercos el meter diablos en sus cuerpos y precipitarlos colina abajo hasta el mar. Hay que recordar que si era omnipotente y simplemente pudo hacer que los demonios se fueran, pero eligió meterlos en los cuerpos de los cerdos. Luego está la curiosa historia de la higuera, que siempre me ha intrigado. Recuerden lo que ocurrió en la higuera. Tuvo hambre y como viese a lo lejos una higuera con hojas, encaminóse allá por ver si encontraba en ella alguna cosa, y llegando nada encontró sino follaje, porque no era aún tiempo de higos, y hablando a la higuera le dijo, «Nunca jamás coma ya nadie fruto de ti». Y Pedro le dijo, «Maestro,
Mira cómo la higuera que maldijiste se ha secado. Esta es una historia muy curiosa porque aquella no era la época de higos y en realidad no se puede culpar al árbol. Yo no puedo pensar que ni en virtud ni en sabiduría Cristo esté tan alto como otros personajes históricos. En estas cosas pongo encima de él a Buda y a Sócrates.